que nada, ya que le dieron clic a este video, quiero dejar dos puntos en claro. Yo no soy experta, ni soy doctora, ni soy nada para hablar de este tema. Yo solo les estoy compartiendo algo que a mí me sirvió. Yo hablo en lo personal sobre mí, sobre cómo yo pasé estas etapas y sobre cómo a mí me están sirviendo en la actualidad. Y espero les guste este video. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, Janet, mi estilo de vida en USA. Si leíste el título de este video, puedes ver que hoy les voy a hablar sobre mi vida después del diagnóstico y el duelo. ¿Por qué el duelo? Bueno, porque es algo que a mí me ayudó a entender qué es vivir un duelo o cómo llevarlo o cómo diferencié las etapas después de haberlo pasado, cómo me ayudó a mí. Y si tú estás pasando por una situación similar, no digo que igual, ¿por qué similar? Porque por muy que sea tu esposo, por muy que tú estés pasando por la situación como la mía, nunca va a ser igual. Ni siquiera diría yo un día como, oh, es que yo pasé lo mismo que tú. No, porque cada persona tenemos una capacidad diferente de entender, de aceptar, de vivir y de incluso de no aceptar, de rechazar, de renegar diferente. Cada persona somos diferente, pero si yo quiero compartirles esto es porque si a mí me sirvió, no quiere decir que te va a servir a ti, pero tal vez te puede ayudar en algo. Y si tú que estás detrás de esta pantallita pasaste o estás pasando una situación similar, te invito a que te quedes hasta el final del video para escuchar. Igual y algo de aquí te sirve y con mucho gusto yo lo voy a compartir. Principalmente yo les quiero comentar que yo leí mucho sobre tanatología desde que estaba en la escuela de enfermería, carrera que no he terminado, trunca, bien trunca. Pero la verdad a mí me ha servido mucho, me gusta mucho. ¿Y qué es tanatología? Una palabra bien rara que mucha gente no sabemos saber, ni siquiera que existe, ¿no? Bueno, es la ciencia que estudia el proceso de la muerte y según Elizabeth Kubler-Ross, ella lo describe como los fenómenos psicológicos que acompañan a los enfermos en fase terminal durante el proceso de muerte y define a la tanatología como una instancia de atención a los moribundos, por lo que se le consideró la fundadora de esta ciencia. ¿Okay? Es como entender un proceso de algo que es bien difícil, es un tema bien difícil hablar sobre la muerte y a muchos no les gusta, a muchos sí, ese es otro tema, pero de aquí les estoy hablando de esta parte. ¿Por qué? Porque de aquí salió las etapas del duelo y por qué se vive un duelo. A mí me gusta mucho escribir y tengo muchas notas, por eso ven que volteo para abajo, tengo muchas notitas siempre, porque no quiero que se me pase algo que yo creí que era importante. De estar leyendo sobre tanatología, perdón, aprendí que el duelo no lo viven personas únicamente que pierden a un ser querido, hablando en el sentido de la muerte, sino que también es algo que se vive cuando tienes una noticia inesperada, que te dan la noticia de una enfermedad crónica o terminal, que te dan, no sé, incluso cuando pierdes un empleo, cuando te mudas de ciudad o de país. Hay etapas que uno vive y que no distingue que está viviendo un duelo, pero en realidad lo estamos pasando. No todas las personas lo viven igual y tampoco quiere decir que porque esta es una lista de 5 fases del duelo, las vas a pasar todas o las vas a pasar por igual o que las vas a pasar en este orden. Y les voy a hablar
de estas 5 fases resumido y cómo me ayudó a mí en cierto punto de cuando empezó el cambio de mi vida al saber el diagnóstico de mi esposo. Las 5 etapas del duelo son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. ¿Cómo pasé estas etapas yo en mi vida personal? Es lo que les quiero compartir el día de hoy. La negación empezó cuando un día, incluso se lo dije a mi esposo y le dije, no se habrán equivocado de diagnóstico. Me negaba pensar que mi esposo, siendo una persona, quienes lo conocen, pues es serio, entre comillas, pero le gustaba mucho la fiesta, salir a la playa, la diversión, muy sano, nunca se quejaba de nada, y de repente llega esta enfermedad y yo decía entre mí, si se equivocaron y si le aconsejo que hagamos más estudios, pero ya había pasado un mundo de estudios. Yo tampoco quería meterme en eso, pero me frustraba pensar que pudiera haber un error en el diagnóstico. Me negaba a creer que él tuviera esta enfermedad. Y quienes me conocen saben que yo siempre me ha gustado andar, pues desde que yo me levanto, yo siempre he dicho que no importa si vas a salir o no vas a salir, una manita de gato, un zarpazo de tigre si se ocupa, y a mí siempre me ha gustado andar arreglada o un poquito no salgo de mi casa sin maquillarme y cosas como esas que yo empecé a dejar de hacer porque simple y sencillamente yo no tenía ánimos de nada. Por más que yo le quería dar ánimos a mi esposo, pero yo no tenía ánimos y me decía, ¿cómo yo le puedo ayudar? ¿Cómo le voy a dar ánimos si yo no los tengo? Me sentía perdida porque no sabía qué venía, no sabía qué iba a pasar ante una enfermedad totalmente desconocida para mí, que jamás la había escuchado. De ahí, mientras estaba en esa negación, ¿qué creen que sucedió? Pues sí, la segunda etapa, la ira, enojarme y enojarme con todo. Mi carácter de por sí es un poquito explosivo y la verdad yo me sentía enojada, hasta conmigo misma a veces. Me enojaba tener que limpiar todos los días, me enojaba ni siquiera saber qué cocinar y si podía cocinar eso. Y todo el tiempo le preguntaba a los doctores si había una dieta o qué seguir. Me enojaba cocinar, me enojaba tener que ayudarle a mis niños a la tarea, me sentía de malas, me dolía la cabeza, de verdad me sentía mal. Era un enojo que yo tenía como, todo lo tengo que hacer yo. Se los llegué a decir en mi casa. No te sientas mal si lo estás pasando. Créeme, me costó trabajo. Fueron meses difíciles. A mí me gusta mucho escribir y yo escribía y de repente ahora leo mis notas y lo escribía. O sea, me enojaba que todo el mundo me hablara para preguntarme, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo está Ray? ¿Cómo está él? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Porque nadie me preguntaba cómo estaba yo, o cómo estaban mis hijos, o cómo me sentía. Y créanme, eso me frustraba y me hacía sentir enojada. Llegué a un punto donde me enojaba el hecho de yo pensar que mi esposo se quería hacer la víctima, o que yo quería que él tuviera tantos ánimos que no me fijaba que lo que yo estaba haciendo no estaba ayudando, porque yo le llegué a decir en un momento, no porque estés enfermo quieras hacerme sentir como que yo lo estoy haciendo porque es mi obligación o porque lo estoy haciendo porque sí. O sea, yo me llegué a enojar porque yo quería que él entendiera que yo lo hacía por gusto, y yo siempre se lo he dejado muy claro. Cuando hagas algo, hazlo por gusto, porque también es de valientes rajarse, irse, dejar el matrimonio, o dejar a la mamá, o no saber qué hacer en una situación como esta. Es normal, porque no sabes si lo estás haciendo bien.
Y yo siempre quería dejarle a mi esposo en claro que yo estaba ahí porque yo quería. Yo estaba ahí porque me gustaba estar ahí, porque yo sentía que quería estar ahí con él en estos momentos. Y no quería que él sintiera que era una carga para mí. Entonces todo esto me enojaba. No sabía cómo hacerle entender que yo estaba ahí por gusto. ¿Me entienden? No sé, porque tal vez de repente él también decía, pues si quieres irte. Nunca me lo dijo, ¿verdad? Pero, o sea, era una etapa de nuestras vidas donde ni yo sabía si él estaba de buenas para jugarle una bromita, sintiéndome la graciosa, y ni siquiera sabía si estaba bien que yo hiciera eso, porque cómo lo iba a hacer sentir a él. Entonces, ese momento era enojo, ¿sí me entienden? Y sin querer pasé a la siguiente etapa, que era la negociación. ¿Cómo influía en mí esto de la negociación? Bueno, a veces yo hablaba con Dios y decía, Dios, o sea, si yo me pudiera poner en su lugar, si Él, ¿cómo le hago? Si yo pudiera sentir lo que Él siente, ayúdame, mira, cosas, ¿no? A veces negociaciones que después decía, no, esto no está bien. O sea, entender que cada persona pasa por algo y que cada persona pasa por situaciones de la vida que no van a cambiar porque tú hagas una negociación con Dios o con quien tú creas o contigo misma, o si haces esto, Señor, yo voy a hacer aquello. A veces no funciona así, pero uno cree que sí funciona. Y esta parte me costó un poquito más de entender que Dios no pone nada sobre tus hombros más difícil de lo que puedas aguantar. Y que si en esta etapa de su vida le había tocado esto a él, tendríamos que entender que era para él y tendríamos que entender la situación que me tocaba a mí. Pero es difícil. Tanto leí, tanto buscaba entender su enfermedad, buscaba leer más sobre estas etapas, y llega la etapa de la depresión, que sinceramente me llegó un momento en el que andar con pijamas todo el día era normal para mí, 2 o 3 veces a la semana, no maquillarme, incluso me llegó a dar flojera bañarme porque yo sentía que igual no estoy haciendo nada, igual estoy aquí en la casa, igual no puedo salir. Y júntenle a esto que se nos juntó esta etapa de la pandemia, o sea, hubo un momento que yo decía, es que no salimos porque pues él está enfermo y no podemos salir. Y pues ni modo, o sea, quedarte en casa. Pero ojo, no era eso. Cuando yo empecé a leer y cuando empecé a decir, ok, Janet, esto no está bien, tienes que salir de esta burbuja y ver que hay algo más, porque de qué forma yo no quería sentirme bien y arreglarme y maquillarme, y yo decía, ¿cómo me voy a arreglar yo? Y pues si estamos aquí los dos en la casa, no podemos salir, los niños. Empecé a leer, empecé a buscar más algo que me llamara la atención, empecé a hacer cosas que me gustaran, pasármela un rato en el teléfono, pero a gusto, viendo videos que a mí me gustaran. Empecé a buscar videos en YouTube de cosas que me llamaban la atención y empecé a darle un giro a esto, a entender lo que estaba sucediendo y cómo yo ayudar a mi familia. Eso era algo que me estaba matando. Saber que no lo estuviera haciendo bien y que lejos de ayudar a mis hijos y a mi esposo, mi actitud estuviera afectando. Entonces entré en esta parte de aceptación, en las etapas del duelo, y es cuando pasamos las fases de la ira, de la negación, de la negociación, de la depresión, y aceptamos lo que nos está pasando. Aceptarlo me tardó meses. Y no quiero decir que a ustedes les puede tardar meses, tal vez les puede tardar años, incluso días, incluso porque cada persona somos diferentes, pero les voy a decir algo. Cuando llegó esta etapa de la aceptación y acepté que sentirme bien yo era la mejor forma de ayudarlo a él, que esta enfermedad, lejos de cambiarnos la vida para mal,
nos había acercado como familia. Tantos años que habíamos pasado separados él y yo viviendo en Tijuana, él viviendo acá, viéndonos una vez a la semana. Era tiempo de estar juntos. Pasar 24 horas del día juntos, ¿por qué desaprovecharlos? Y se lo llegué a decir, incluso mi esposo decía, sí, pero no de esta forma. Ok, a veces no es de la forma que queremos, pero si aprendemos a aceptarlo, vemos que la forma de vida cambia. Y cuando yo acepté que esta era nuestra vida ahora, lo acepté con todo. Acepté que su enfermedad nos pasó para algo y no por algo. Ahora estábamos juntos todos los días. Ahora hacemos días de campo en nuestra misma casa, con papitas. Vemos películas a la hora que queremos, comemos palomitas, hacemos comidas que nos gustan. Incluso si miran mis videos, las veces que he grabado con él haciendo recetas es porque él se sentía bien y me decía, vamos a grabar para tu canal. Para mí, cuando entendimos y aceptamos que esta era ahora nuestra forma de vida, cambiaron muchas cosas. Empezamos a disfrutar, empezamos a salir a unas caminatas, lo que él podía hacer. Empecé a dejar que él se quedara en el jardín solo y plantar o desplantar sus flores o sus plantas que a él le gustan, porque incluso yo sentía que dejar que él hiciera cosas de más estaba mal, porque yo las tenía que hacer ahora por él, y no era así. Dejarlo a él que se sintiera cansado por ir a regar sus plantas estaba bien, porque a él lo hacía sentir bien. Aceptar que esto, más que dividirnos como familia, o más que mal que nos pasó, era algo que nos estaba ayudando, en pocas palabras, a recuperar tantos años perdidos de estar juntos. Y entendimos que no estábamos encerrados por su enfermedad, entendí que estamos encerrados por el bicho, porque es más grave para él, obviamente, pero no porque no podamos salir porque él está enfermo. Incluso aceptar visitas, porque fue algo que por un año pausamos totalmente. Y yo le decía a las personas, lo siento, no acepto visitas, y no hay visitas. Entonces todo esto, créanlo, pasarlo únicamente en casa, nosotros 4, era difícil, pero la verdad, entender estas etapas y llegar a esta aceptación de la enfermedad nos dio un giro totalmente, porque yo ahora le podía transmitir esta tranquilidad a mi esposo. Nos costó trabajo, no estoy segura si él ya aceptó todo lo que está sucediendo, pero sí les puedo decir que mutuamente nos hemos ayudado. Él ha ido muy bien en su tratamiento, gracias a Dios. ¿Piensas que algo como esto te está sucediendo y que te puede servir? Déjame saber, y como siempre se los voy a decir, no a todos nos sirve lo mismo, no todos pasamos por lo mismo, pero pasamos situaciones similares. Y si esto que me ayudó a mí te llega a ayudar a ti y te gustaría que compartiera algo más, yo estoy más que encantada. Yo sé que a veces no les gusta hablar en público, está bien. Siéntanse libres de mandarme un mensajito privado. Yo estoy más que contenta de que miren mis videos, y no sé cómo agradecerles más que contestando sus mensajes. Así que si te gustó este video y llegaste hasta esta parte, te lo agradezco. Que tengas un excelente día. Compártelo si crees que a alguien más le puede servir, y no olvides dejarme un like si te gustó mi video, y nos vemos en el próximo.